¿Qué es ser pentecostal? Una de las preguntas más interesantes e importantes para los cristianos que practicamos y vivimos esta tendencia al cristianismo. Hoy está conmigo hermana Amalia Jiménez, está Kadir Campos, está nuestro hermano Obed Gallardo, nuestra hermana Maritza Reyes y quien les habla, el pastor Ricardo Jiménez. Y hoy vamos a dialogar acerca de la experiencia pentecostal. Y me gustaría iniciar, tal vez, conociendo un poco acerca de su experiencia pentecostal. Por ejemplo, Kadir, ¿te acuerdas tú cuándo recibiste el bautismo con el Espíritu Santo? Bueno, que me acuerde, creo que fue cuando tenía entre los 12 o 13 años, porque yo llegué a la iglesia, o me convertí, mejor dicho, a los 12 años. Así que está entre los 12 o 13 años que yo recibí el, el don de hablar en lenguas, que es una manifestación del Espíritu Santo. Y bueno, más o menos en esa edad. ¿Te acuerdas, Obed, cuándo recibiste el bautismo con el Espíritu Santo? 7 años. A los 7 años. 7 años. Y eso es importante, eso es impactante porque vemos que el Espíritu Santo no tiene límites para derramarse, tal cual lo dice el profeta Joel. Maritza, ¿tú te acuerdas cuando el Espíritu Santo te bautizó y te llenó de esa manera especial? Mi primera experiencia con el Espíritu Santo puntualmente cuando hacíamos los encuentros, recuerdo yo podía tener 17 años aquí en Catedral de Fe, fue cuando fui como mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Excelente. Y Amalia, ¿tú tienes memoria de cuándo fue que el Espíritu Santo te llenó? Amén. Sí, puedo decir que como a los 14, 15 años en un campamento de carnavales, en una de las administraciones recibí ese bautismo del Espíritu Santo. Y qué importante que la juventud siga anhelando ese bautismo. La gran pregunta sería, ¿eso trajo algún cambio, alguna repercusión, algún efecto en sus vidas? ¿Cuál, o de manera puntual, en 2 palabras máximo, puedas tú describir en qué te benefició el bautismo del Espíritu Santo? Ben. Bueno, yo pienso que el beneficio, yo puedo decir 2 palabras, una amor y otra dependencia. Antes de recibirle o tener esa experiencia, yo igual de chico a la iglesia, pero una vez que fui llenado por el Espíritu Santo, algo dentro de mí surgió la necesidad de estar cerca de Él. Y hasta el sol de hoy, todavía eso sigue vigente. Esa llama no se ha apagado. Dependencia, qué hermoso. Kadir, para ti, en 2 palabras, ¿cuáles han sido los efectos o los beneficios de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo? En 2 palabras podría resumir cercanía con Dios y disciplina. Siento que cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, creó en mí una disciplina de superarme, de querer crecer profesionalmente, en la iglesia también, y cercanía a Dios porque no puedo alejarme porque Dios de alguna otra forma llama mi atención. Y esa cercanía es lo que provoca el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y a veces eso llamado atención son jaladas de oreja también, ¿verdad? Ahora, mira, qué interesante, Kadir, que tú hablas de la disciplina, porque los pentecostales, mucha gente, por el desconocimiento precisamente, piensa que los pentecostales somos indisciplinados. ¿Qué tú puedes referir al respecto, Maritza? Bueno, cuando nos dejamos tratar, trabajar, formar por el Espíritu Santo, creo que Él nos da esa fuerza. Cuando honestamente le permitimos que nos moldee, de ir trabajando en esas áreas de nuestro carácter que tenemos debilidad y ir creciendo. Y en esa también la parte de la disciplina que la Biblia pues lo menciona en muchos aspectos, lo importante que es para nosotros en nuestra vida. Y es interesante porque precisamente hay una confusión entre indisciplinado y espontaneidad. Como una característica del pentecostalismo, nosotros no podemos negar que hay esa espontaneidad en los cultos, en la vida del pentecostal, pero ¿es lo mismo que indisciplina? ¿Qué puedes decir tú, Amalia? Bueno, creo que Dios es un Dios de orden. Hay espontaneidad,
pero también creo que el Espíritu Santo te da como el orden, hasta dónde, el límite, la guianza, cuando estás dirigiendo, cuando estás predicando, cuando eres partícipe de una liturgia. Y qué lindo cuando en medio del culto hay una adoración espontánea, cuando el pueblo pues alaba a Dios con toda libertad. Y en ese sentido sería muy, tal vez algo relevante que podamos definir o describir tal vez los pentecostales de la década de los 80, 90, y creo que por ahí tú estabas, joven, por ahí los 90 creo, ¿verdad? Por los 90 más o menos. ¿Cuál sería la diferencia entre los pentecostales de los 90 con los pentecostales de ahora, del 2025? Wow. Bueno, creo que me estoy siendo viejo. Bueno, cuando lo que recuerdo en mi tiempo de niñez y adolescencia, creo que se vivía un pentecostalismo muy expresivo, muy movido, o sea, éramos muy, manifestábamos, gritábamos, o sea, una serie de cosas que en lo personal me marcó positivamente porque me ayudó a conocer a Dios y alejarme también de las cosas del mundo que como todo chico, como todo adolescente nos puede atraer. Y puede haber una diferencia entre aquel tiempo. Yo creo que cada generación tiene su manera particular de, hey, esto me gustó, esto no me gustó. Pero lo que he podido ver entre mi tiempo que conocí a Dios a esta temporada, yo creo que Dios, por decirlo de alguna manera, ha subido su nivel. Porque he podido ver aún en estos tiempos que la obra del Espíritu Santo sigue vigente. No se ha muerto o se ha apagado, sigue vigente aún. Y es glorioso eso, ¿no? Que para algunos quizás no, ya eso, el pentecostalismo, las manifestaciones o el Espíritu Santo, ya eso no existe, mentira. Sigue vigente todavía. Y eso pues tal vez contradice un poco lo que los asociacionistas refieren, que el derramamiento del Espíritu Santo o esa experiencia pentecostal era únicamente para los apóstoles. Creemos como pentecostales que Dios se sigue manifestando y sigue teniendo experiencias con su pueblo. Y en ese sentido, Maritza, ¿cuál ha sido tu experiencia entre el pentecostalismo, tal vez de la década del 2000, que creo que fue cuando conociste al Señor, y la década que estamos viviendo, aquí en el 2020, 21, 22? ¿Cómo podrías tú describir eso? Mire, una de las cosas más particulares de aquel tiempo que recuerdo que era mucho el tema de la ropa. Recuerdo un grupo de hermanos me recibieron, yo me había recién convertido y acepté al Señor y sí, pero con esa ropa te vas a ir para el infierno y yo acababa de recibir a Jesús, no era esta iglesia, no era aquí, pero y recuerdo haberme ido como que bien triste, como que por mi ropa me voy a ir para el infierno y sin tener conocimiento de nada. Y una de las diferencias de la iglesia ese tiempo era una iglesia extremadamente religiosa, una santidad extrema que se era mucho por la ropa o mucho por muchas prácticas. Y ahorita veo una iglesia un poco más flexible, que ha entendido que no simplemente es como te veas, que si bien es cierto, la vestimenta es muy importante, pero también es importante tu interior, tu corazón. Y creo que es una de las diferencias de la iglesia actualmente. Hemos podido, a través del conocimiento y el entendimiento, cambiar algunas prácticas que eran extremas y peligrosas. Y nos hemos abierto más a las posibilidades y a las prácticas más modernas, ¿no? Que nos ha dado posibilidades. Y en esa línea, Maritza, pues cuando nosotros hablamos como pentecostales, creemos en ese mover del Espíritu Santo en cada temporada de la historia humana. Y podemos decir que Él se mueve según las circunstancias, o mejor dicho, Él es quien mueve las circunstancias para poder manifestarse y llegar a nosotros. Y Amalia, ¿cómo pudieras tú describir la iglesia pentecostal de antes, a unos 20, 25 años atrás, con la iglesia pentecostal de ahora, específicamente en la juventud? Porque conociste al Señor joven, has dirigido jóvenes, así es que creo que tienes algo que decir respecto a la juventud de esa época, respecto a la juventud de ahora. Sí, la juventud en los 90
Puedo decir que era una juventud de estar siempre en iglesia. Le apasionaba estar, servir en iglesia, no diciendo que la juventud de ahora no sirve dentro de la iglesia, pero todo se quería hacer dentro de la iglesia, comer, las pijamadas, todo literal era dentro de la iglesia. Había como, también como Beck decía, manifestación de adoración más espontánea, no de que levanta la mano, que ven, que pasa, sino que cada persona pasaba genuinamente sin tener que estar insistiéndole tanto al cómo adorar al Señor, no diciendo que la juventud de ahora no adora. Simplemente creo que la juventud de ahora tiene que seguir muchos protocolos para adorar al Señor en este tiempo. Pudiéramos inferir que tal vez esta temporada la iglesia pentecostal es un poco más tal vez técnica, se ha profesionalizado y hemos perdido un poco tal vez esa parte de la espontaneidad, que es un elemento muy importante en la experiencia pentecostal. ¿Qué opina al respecto, Kadir? Mi opinión es que pienso que la iglesia de hoy en día, en nuestro tiempo, tiene que, en ciertos puntos, tiene que darle más espacio al mover del Espíritu Santo de Dios. A veces nos limitamos a una hora en específico, de 7 a 10, de 7 a 9, pero cuando Dios quiere moverse, vemos que el tiempo no puede ser una limitante para el mover del Espíritu Santo, porque sabemos que cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve, hay milagro, hay sanidad, hay tantas cosas que Dios quiere hacer que muchas veces nosotros mismos las impedimos. Y también siento que nuestro entorno influye mucho. Hoy en día hay una población que trabaja el doble, el esfuerzo, cansancio, tranque. Entonces también estamos luchando con algo que se llama cansancio, pero sabemos que si el pueblo entiende la palabra y abre su corazón a Dios, el Espíritu Santo puede hacer muchas cosas. Así que yo pienso que más que todo nosotros mismos tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Darle tiempo al Espíritu Santo de Dios. Y es tal vez uno de los requerimientos que puede ser que sea un poco difícil en esta temporada. Maritza, tú trabajas en un banco. ¿Cómo afecta esa mentalidad, ese pensamiento pentecostal en tus labores? ¿Cómo pudieras describirlo? Bueno, en la práctica, primero que nada, la integridad. Creo que cuando tú tienes la facilidad de manejar o acceder a cierto tipo de ambientes, puedes actuar de una u otra manera, pero yo tengo claro y quizás creo que es el mismo Dios tratando conmigo, mantenerme íntegra en lo verdadero, en lo honesto, es muy importante, y también Él me ha forjado hasta en la parte de respeto. Antes de conocer al Señor, yo era una muchacha que no conocía autoridad, no conocía respeto. Ahora yo puedo manejarme en un ambiente laboral respetando a mis autoridades, manejándome de una manera ordenada, cordial, amable, y que creo que son frutos del Espíritu Santo, y que yo puedo decir, antes de yo conocer a Dios, ni siquiera me hubiese imaginado comportándome de esta manera, hablando de cierta forma, y Él ha sido moldeándome a manera que laboralmente me ha impactado y me ha beneficiado también, porque de verdad que se lo reconozco. Si fuera de Dios y obviamente el acompañamiento pastoral, mi historia fuera otra. Qué lindo cuando uno dice que la experiencia pentecostal marca tu vida de tal forma que, como dice Maritza, mi historia fuera otra. Y qué bueno que Dios llegó a nuestras vidas y sobre todo llegó no solo para salvarnos, sino también para bautizarnos con su Espíritu Santo. Ya casi llegando al final de este diálogo, de este conversatorio, a uno de los temas que tal vez también trae cierta problemática en algunos pensamientos teológicos, ya hablando un poquito más elevado, pues el hecho y el sentido de los dones. ¿Creen ustedes que los dones han menguado o se siguen manifestando igual que hace unos 10, 15 o 20 años atrás? ¿Cuál es su opinión? No sé, cualquiera, el que quiera
pues tirar la primera piedra. Bueno, amén. Ella tira la primera piedra. Ok. Mi opinión es que sí se sigue viendo los dones del Espíritu Santo manifestándose en la iglesia, siempre y cuando hay un pueblo que permita el mover del Espíritu Santo de Dios en medio de la liturgia o en medio del culto. Si hay una iglesia que es rígida, que es religiosa, que tiene parámetros establecidos y no da ese mover, ese espacio, créanme que va a ser muy difícil ver un milagro, una sanidad, hablar en lengua o profecía, pero cuando hay un pueblo que realmente abre su corazón a Dios y permite que Dios descienda, va a haber milagros, va a haber sanidades, va a haber cosas sumamente poderosas. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que le permite. Y es que Dios se mueve donde se le permita ser movido. Amén. Los dones hoy no han cesado, pero algunos dicen que ha menguado un poco. ¿Qué opinas, Joven? Yo creo que todo va en intimar con el Padre. Porque a veces nosotros nos convertimos en simplemente personas que vemos. Ah, pero mira, que en tal iglesia no se manifiesta esto, y empezamos a señalar. Pero hay una porción en la palabra que dice de que antes de que veas a la paja que está en tu prójimo, mira la viga, es algo más grande que está en ti. En otras palabras, yo puedo decir, no, que en estos tiempos no hay manifestaciones de esto, no hay aquello, pero ¿qué está manifestando Dios en mi vida? O sea, ¿cómo nosotros intimamos con Él? Yo creo que para mí, de ahí radica todo. Si yo quiero que haya manifestaciones, tengo que empezar por mí mismo. Algo interesante mencionaste, y no sé si era la intención de decirlo, que tal vez no haya tantas manifestaciones externas, públicas, pero que ahora hay como manifestaciones de intimidad más profunda que antes. No sé si te malinterpreté. Ese es el sentido que... Antes eran como más vistas en medio de los cultos, cosas externas, pues. Y creo que en el contexto de nuestra actualidad juega un papel importante las emociones, la salud mental, y creo que también las manifestaciones se dan en esa área. En el tiempo antes se veían sanidades en medio de los cultos. Ahora no se ve en medio de los cultos, pero por medio de las oraciones sigue ocurriendo. O sea que el Espíritu Santo sí es real, se sigue manifestando, hay profecías, pero también hay personas que utilizan ese don para otras circunstancias. Puede ser que se están manifestando, pero de otra forma. Tal vez sí hay palabra profética, hay donde sanidades, pero están ocurriendo tal vez no en los cultos. Puede ser, no sé si es lo que te... Sí, porque si se ora, vemos sanidad. Y hemos visto sanidad de milagros creativos, lo hemos visto aquí. Tanto con hermanos de la iglesia como externos de la iglesia. Hemos visto profecías cumplirse dentro de la iglesia, así que creo que sí se sigue manifestando el Espíritu Santo en nuestros días. Ok. Maritza. Y algo que yo considero importante es que los dones no han cesado, las manifestaciones no han cesado y responden a una necesidad. Ante un pueblo, nosotros somos creyentes, practicantes, pero yo he escuchado historias del Espíritu Santo manifestándose en Pakistán, en Irán, en donde la iglesia es incluso hasta más reducida, más perseguida, y las manifestaciones son poderosas. Así que es el Espíritu Santo respondiendo a la necesidad. Él es absoluto, él es soberano, y Él se va a mover donde Él quiera moverse, y también donde se necesite que Él se mueva. Me explico, así que yo creo fielmente que los dones no han cesado, las manifestaciones no han cesado, y quizás que nosotros no lo estemos viendo no quiere decir que no están pasando, siguen pasando, siguen habiendo levantamiento de muertos, siguen habiendo milagros creativos y toda la forma en que puedan moverse respondiendo a la necesidad que haya en ese pueblo en ese momento. Al final del día los dones son para la edificación de la iglesia, igualmente para dar apertura a la predicación del Evangelio. Así es. Y creo que hoy más que nunca el Evangelio está siendo predicado aquí y en muchas partes del mundo. Así es que
creemos, y creo que es la consideración de cada uno de ustedes, que la experiencia pentecostal juega un papel muy importante en la vida de la iglesia. Y reconocemos que el ser pentecostal requiere obligatoriamente tener una experiencia con el Espíritu Santo. De manera de conclusión, ¿qué pueden ustedes recomendar a la iglesia del 2025 para que esa experiencia pentecostal siga siendo una realidad? Bueno, yo puedo decir una palabra: obediencia. Obediencia. Una porción que me gusta a mí, el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En otras palabras, que si tú quieres adquirir sabiduría, obedece al Señor. O sea, si queremos manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a obedecer lo que dice su palabra. Para mí sería eso. Obediencia a la palabra y por lo tanto, por consiguiente, al Espíritu Santo. Excelente, Maritza. Una recomendación que yo le daría a esta iglesia del 2025 es: supera tus desafíos. La temporada te va a decir, no tienes tiempo, estás cansado, es muy difícil, pero tú tienes que atreverte a ir un poquito más allá. Como conversábamos en días pasados, lo tomé muy para mí, lo que es verdaderamente importante para ti vas a hacer tiempo y le vas a dedicar tiempo, y en aquello que tú te enfocas es lo que tú adoras. Y entonces creo que es una iglesia que le recomendaría: enfócate en Dios, enfócate en su palabra, enfócate en la búsqueda, enfócate en superar tus desafíos y crecer en Él. Enfocarse en el Espíritu de Dios y todo lo que eso implica: obediencia, lectura de la palabra, disciplinas espirituales. Definitivamente estamos preveyendo una experiencia pentecostal, que sabemos y reconocemos que es por gracia, es un don, es un regalo, pero ese don, ese regalo nos motiva, nos impulsa, como decía John Wesley, nos impulsa a acercarnos más a ella precisamente. ¿Cómo puedes concluir, Kader? Bueno, puedo concluir que como recomendación para la iglesia 2025, que aprendan a dejarse mentorear. Creo que una manera más notoria que yo también pude experimentar cuando me convertí es saber dejarse mentorear por su pastor, por los líderes, porque si uno no se deja mentorear, como que no se transmite esa energía pentecostal. Porque yo me acuerdo que cuando yo salía de la escuela, yo venía a la iglesia, me la pasaba aquí, porque yo escuchaba que mi pastor se la pasaba en la iglesia, y yo quería pasar tiempo en la iglesia, y todas esas cosas nos llevan a tener experiencia, es que a tener esa experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, mi recomendación es que se dejen mentorear. Si usted ve una iglesia que levanta su mano y es alegre, levante su mano y sea alegre. Si usted ve una iglesia que le gusta orar, participe en la oración. Si usted es una iglesia que disfruta la alabanza y la adoración, participe, déjese mentorear por la iglesia, por sus pastores y sobre todo por la palabra de Dios. Amén. Mentorear, eso tiene que ver con discipulado. El ambiente que el libro de Hechos refiere acerca del derramamiento del Espíritu Santo y las consiguientes manifestaciones siempre se dieron en un espacio de discipulado. Qué interesante. Amalia. Yo le puedo recomendar a la iglesia de hoy que se deleite en Dios. Siempre va a haber circunstancias, tanto buenas, porque no siempre vamos a estar en crisis, pero también va a haber circunstancias negativas. Deleítate, sirve y sigue sirviendo. En lo que sea, no necesitas un altar para servir, en lo que sea, sírvele a Dios y deleítate en tu relación con Él, y Él hará, y tú vas a ver la recompensa y todo lo que Dios tiene para ti. No lo hagas por la recompensa, solamente deleítate en Dios. Disfruta la presencia de Dios y sirva a Dios. Y con esto queremos terminar este diálogo muy cautivador y de mucho aprendizaje para aquellos que pues, nos están observando. Queremos decirle que el Espíritu Santo sigue vigente, moviéndose en medio de la iglesia, y lo seguirá haciendo. Por eso nosotros declaramos que este año caminaremos bajo el poder del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.